Muy buenas noches. Eso estuvo débil. Debe ser que no cenaron antes de venir esta noche. Esa es una buena idea, porque así van a tener las mentes más claras. Esta noche vamos a trazar un tema que se titula Jehová es la roca. Sin embargo, antes de estudiar la palabra del Señor, quiero darles a todos una cordial bienvenida esta noche a esta reunión. No solamente a los que están presentes aquí, sino también a todas las personas que están sintonizando esta programación a través del Internet en diferentes partes del mundo. Sabemos que hay personas en Rumanía, en España, en Colombia, en diferentes países, aún en algunos lugares de los Estados Unidos, que están sintonizando esta programación y estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta reunión. Aquí esta noche nosotros tenemos aproximadamente unas 1.400, 1.500 personas y quién sabe cuántas centenares de personas tendremos en los diferentes sitios donde están sintonizando la programación a través del Internet. Sean todos muy cordialmente bienvenidos a esta reunión. Ahora sí queremos dedicar unos momentos al comenzar nuestro estudio a pedir la presencia especial de Dios en el estudio de su palabra. Así que les pido que junto conmigo inclinen con reverencia sus rostros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Nuestro querido Padre, nuestro Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, inmortal, te damos gracias porque tú te dignas a venir a este lugar por medio de tu Santo Espíritu y tus ángeles para estar con nosotros. Oh Padre, en este mundo rebelde, tú todavía inclinas tu oído para escuchar nuestra oración. ¡Qué maravilloso! Y Padre, esta noche, antes de abrir las páginas de tu santo libro, sabemos que necesitamos ayuda divina. Sabemos que la sabiduría divina, la sabiduría humana no puede comenzar ni siquiera a abarcar el significado de tu palabra. Así que pedimos que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia pueda venir a explicarnos lo que vamos a estudiar en esta noche. Te ruego no solo por los que estamos aquí, sino por aquellos que están viendo a través del Internet, a través de todo el mundo. Te damos gracias, Padre, por la promesa de que cuando venimos con fe, tú escuchas nuestra oración. Y te pedimos, Señor, que respondas esta plegaria, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Existe un vínculo indisoluble, inseparable, entre la muerte de Cristo Jesús en la cruz y el fuego que descendió del cielo en el día del Pentecostés. La vasta mayoría de los cristianos, incluyendo muchos adventistas, cuando hablamos del Pentecostés, se enfocan mayormente en lo que sucedió en la tierra en el día del Pentecostés. Todos sabemos que en la tierra hubo un recio viento. Dice la Biblia que se vieron lenguas como de fuego y los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas, es decir, en idiomas que ellos no habían estudiado antes. Todos conocemos bien estos fenómenos que ocurrieron en la tierra en el día del Pentecostés. Pero son pocos los que conocen lo que sucedió en el cielo al mismo tiempo.
Es decir, que el evento importante en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra. El evento importante en el día del Pentecostés ocurrió o sucedió en el cielo. Y lo que pasó en la tierra sencillamente fue un anuncio terrenal del evento que se estaba realizando en el cielo. Es decir, las lenguas de fuego en la tierra fueron un anuncio en la tierra en cuanto a un evento muy importante que estaba sucediendo al mismo tiempo en el santuario celestial. Ahora quiero comenzar nuestro estudio hoy mencionando un patrón que existe en la Sagrada Escritura a través de todo el Antiguo Testamento. En realidad lo que encontramos es que se ofrece un sacrificio o un holocausto y luego Dios muestra su aceptación del holocausto lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Vez tras vez en el Antiguo Testamento encontramos este patrón, a donde se ofrece un holocausto y entonces cae fuego del cielo como señal de que Dios aceptaba ese sacrificio u holocausto. Quiero darles varios ejemplos de este patrón en la Biblia. El primer ejemplo que les voy a dar, la Biblia no dice explícitamente que cayó fuego del cielo cuando se ofreció el sacrificio. Lo dice el espíritu de profecía. Tal vez alguna persona dirá, bueno, eso es el espíritu de profecía, pero la Biblia no lo dice. Pero vamos a encontrar que en todos los otros casos hay el patrón del sacrificio y el fuego. Así que es muy razonable pensar que en el primer sacrificio de la historia sucedió la misma cosa. El primer ejemplo al cual me refiero es el sacrificio que ofreció Abel. Quiero leer de la revista Señales de los Tiempos, del 6 de febrero de 1879, a donde Elena White explica qué sucedió cuando Abel colocó su sacrificio sobre el altar. Dice lo siguiente: Dios aceptó este sacrificio. ¿Qué hizo Dios? Aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. ¿Cómo mostró Dios que aceptaba el sacrificio? Lloviendo fuego del cielo. Fue la señal de que Dios aceptaba el sacrificio. El segundo ejemplo que quiero compartir lo encontramos en Levítico 9 y el versículo 22 al 24. Levítico 9 y el versículo 22 hasta el versículo 24. Está hablando aquí de la inauguración del tabernáculo en el desierto, el comienzo de los servicios del santuario en el desierto. Se colocaron las víctimas sobre el altar y luego quiero que noten qué fue lo que sucedió. Levítico 9, 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo
y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ahora escuchen, versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Mismo patrón. Cuando se comenzaron los sacrificios en el santuario en el desierto, dice que se colocaron las víctimas sobre el altar y luego Dios llovió fuego del cielo para consumir los sacrificios en señal que Dios aceptaba esos sacrificios. El siguiente ejemplo lo vamos a conseguir en Primera de Crónicas 21:26. Primera de Crónicas, el capítulo 21 y el versículo 26. Esto habla de un sacrificio que hizo el rey David en la era de Ornán Jebuseo. Es decir, nos estamos moviendo hacia adelante en el Antiguo Testamento. Empezamos con Abel, luego continuamos con el tabernáculo en el desierto. Ahora nos movemos hacia adelante al periodo de la monarquía hebrea, el periodo de los reyes de Israel. Primera de Crónicas 21:26 habla del holocausto que ofreció David en la era de Ornán Jebuseo y dice lo siguiente: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Sacrificio, fuego. El siguiente ejemplo lo vamos a sustraer del momento cuando se dedicó el templo que construyó Salomón. La historia se halla relatada en Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1. Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 1. Esto es el momento cuando se inauguró o cuando se dedicó el templo que construyó Salomón, un templo permanente, porque el tabernáculo en el desierto había sido una carpa provisional, pero ahora el pueblo estaba en la tierra de Canaán y Dios mandó a edificar una estructura permanente de piedra. Y fíjense lo que dice en 2 de Crónicas 7:1, cuando Salomón terminó de orar. Dice allí: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Sacrificio, fuego, en señal que Dios aceptaba el sacrificio. El último ejemplo que quiero darles del Antiguo Testamento es de la época de los profetas. Ustedes recuerdan la historia del profeta Elías, cuando Elías colocó las víctimas sobre el altar que él había edificado. ¿Cómo demostró Dios su aceptación de los sacrificios que hizo Elías? Vamos a leerlo en Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 38. Primera de Reyes 18 y el versículo 38. Dice allí: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron:
Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Así que tenemos este patrón desde el primer sacrificio hasta el tiempo de los profetas, a donde se colocaban víctimas sobre el altar y luego Dios demostraba que Él aceptaba o aprobaba de esos sacrificios, lloviendo fuego del cielo para consumir los sacrificios. Ahora quiero compartir con ustedes otro simbolismo que enseña la misma lección. Ya no es sacrificio y fuego, sino son otros símbolos que enseñan la misma lección, donde Dios comparte la misma enseñanza. Me refiero a las referencias en el Antiguo Testamento cuando salió el agua de la roca. Hay dos episodios en el Antiguo Testamento que describen agua que salió de la roca. Ahora, yo quisiera que fuéramos a la primera historia del agua que salió de la roca, en Éxodo 17 y los versículos 1 al 6. Y recuerden que aunque son diferentes símbolos, enseña la misma lección. Sacrificio, fuego, en esta historia es golpear la roca, agua. Tanto el agua como el fuego representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ahora noten Éxodo 17 y el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¡Qué pueblo tan ingrato! Habían visto las plagas de Egipto. Habían visto las aguas del Mar Rojo abrirse para preparar un camino para su escape. Habían visto cómo las aguas enfurecidas se habían tragado a sus enemigos, los egipcios. Ya había caído del cielo maná para alimentar a todo el pueblo de Israel. Y ahora, porque no tenían agua, estaban murmurando contra Moisés y contra Dios. Yo pregunto, ¿estaban pecando contra Dios? Claro que sí, porque la murmuración y la falta de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la Escritura. Por lo tanto, como estaban murmurando contra Dios, merecían que el castigo de Dios cayera sobre ellos en juicio. Pero quiero que noten que sucede algo muy extraño aquí. El juicio debía caer sobre ellos. Pero fíjense lo que dice en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río,
se refiere al Mar Rojo, y ve. Ahora escuchen bien, está hablando aquí Jehová. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Yo no sé si ustedes están captando el cuadro aquí. Está la roca, la peña en Horeb, y parado encima de la roca está Jehová. Vamos a encontrar que está el símbolo y lo que representa el símbolo. La figura y la realidad se encuentran allí. Y fíjense lo que sigue diciendo. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña. Recuerden esa palabra golpearás, que es muy importante. Golpearás la peña. Y Jehová estaba parado ¿dónde? Sobre la peña. Dice, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, en esta historia tenemos 3 símbolos. Y si entendemos lo que representan los símbolos, vamos a entender lo que Dios quiso enseñar con esta historia. Hablemos en primer lugar de la roca, porque hay 3 símbolos: una roca, una vara y agua. Hablemos en primer lugar de la roca. ¿Qué simbolizaba o representaba la roca? ¿Saben algo? Ni siquiera necesitamos ir al Nuevo Testamento para saber qué representa la roca. El pueblo de Israel debería haber sabido en su época qué representaba la roca. Noten lo que declara Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 4. Israel debería haber entendido que la roca era simbólica, que la roca representaba algo mucho mayor que una piedra literal. Dice allí en Deuteronomio 32, 4, hablando de Jehová, dice, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Yo pregunto, ¿ya en el Antiguo Testamento el pueblo debía haber sabido que la roca representaba a Jehová, sí o no? Ya en el Antiguo Testamento dice que la roca representaba a Jehová. Ahora, más específicamente, ¿qué persona es la persona que se denomina Jehová aquí? En nuestro tema del viernes, no se lo pierdan, vamos a hablar de la fórmula bautismal, Dios mediante. Vamos a encontrar que el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jehová y el Espíritu Santo también se llama Jehová. Las 3 personas tienen el nombre Jehová. Esto es bíblico, se los voy a comprobar de la Biblia. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿cuál de las 3 personas cuyo nombre es Jehová es representado por la roca en esta historia? No hay que adivinar. Vayan conmigo a 1 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 hasta el versículo 4. 1 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Aquí el apóstol Pablo está recordando la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Y fíjense lo que dice. Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. El maná también era simbólico. Yo tengo todo un tema sobre el maná. Profundo el tema sobre el significado del maná. Jesús dijo, yo soy el maná vivo que descendió del cielo. No era solo pan literal, sino que era simbólico de Jesús. Así que dice aquí, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es decir, el agua no solamente era H2O, no solamente era agua literal, pero el agua representaba algo espiritualmente. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Porque bebían de qué? De la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuál de los tres estaba representado por la roca? ¿Cuál de los tres cuyo nombre es Jehová? Específicamente, Cristo Jesús estaba representado por esa roca. Y lo interesante es que la roca estaba allí y Cristo Jesús estaba encima de la roca. Estaba el símbolo y lo que representaba el símbolo juntos allí. Ahora, hay un segundo símbolo en esta historia. El símbolo de la vara. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué representa la vara? La vara de Moisés, ¿qué representa? En realidad, cada vez que Moisés usa su vara, cae un juicio. ¿Sí o no? Cuando Moisés levanta la vara, caen plagas sobre Egipto. Cuando Moisés levanta la vara, las aguas del Mar Rojo se cierran sobre los egipcios y los ahogan. Es decir, la vara representa juicio, porque la vara de Moisés traía juicios. Pero ahora escuchen bien. No solamente Dios le dijo a Moisés, levanta la vara, sino que Dios le dijo a Moisés, toma tu vara, ¿y qué debía hacer con la vara? Dice que debía con la vara golpear la roca. La palabra hebrea, golpear, es la palabra naka. Significa golpear, azotar, pegar, matar. Se traduce varias veces matar en el Antiguo Testamento. Recibir un golpe o ser herido. Por ejemplo, cuando Moisés tomó su vara y golpeó el polvo, del polvo salió una plaga de piojos. El juicio de piojos cayó sobre Egipto. Cuando Moisés levantó su vara, y dice la Biblia que azotó las aguas del Nilo, las aguas se convirtieron en sangre, un juicio contra los egipcios. Y dice también en relación con la 10ª plaga, que Dios azotó a los primogénitos de Egipto. La misma palabra que se usa para hablar de la vara que azotó la roca. Es decir, la vara representa el juicio de Dios, y el acto de caer la vara sobre la roca representa que el juicio de Dios está cayendo sobre la roca. Vayan conmigo un momento a Isaías 53 y el versículo 4, a donde se usa la mismita palabra golpear. La misma palabra que se usa en Éxodo para hablar de golpear la roca,
fíjense cómo se usa en Isaías 53 y el versículo 4. Dice aquí, en esta magnífica profecía mesiánica, esta profecía en cuanto a Jesús, escrita unos 800 años antes de nacer el Señor Jesucristo, dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros castigos. Y ahora escuchen bien, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Esa es la misma palabra, golpear, que se usa en Éxodo 16. Dice, nosotros le tuvimos por azotado. Se podría traducir, nosotros le tuvimos por golpeado. ¿Y quién lo golpeó? Escuchen bien. Nosotros le tuvimos por azotado, ¿por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. ¿Quién fue el que golpeó a Cristo? Su propio ¿qué? La vara del juicio de su Padre golpeó a Jesús. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué el juicio cayó sobre Cristo? Si Cristo nunca pecó, Cristo era justo. Él no debía haber caído bajo la vara del juicio de su Padre. Ustedes saben la respuesta de por qué la vara del juicio cayó sobre Él. Porque Él llevó nuestras rebeliones, Él cargó nuestros pecados, el castigo de su paz vino sobre nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, la vara del juicio de Dios cayó sobre Cristo Jesús cuando el Señor Jesucristo sufrió en el Getsemaní y fue crucificado allá en Gólgota. Es decir, la vara del juicio de Dios cayó sobre Cristo. Y Cristo murió por los pecados de la raza humana. Ahora escuchen bien. ¿Cómo mostró Dios que Él aceptaba el azote que cayó sobre la roca? ¿Cómo se demostró que el azotar de la roca con la vara del juicio de Dios era aceptado por Dios? Por el hecho de que la roca dio ¿qué? Agua. El hecho de que el agua salió de la roca indicaba de que el juicio que había caído sobre la roca era aceptado por el Padre. El juicio que Jesús sufrió en nuestro lugar era aceptado por su Padre. Es decir, el agua representa al Espíritu Santo que fue derramado en el día del Pentecostés. Vamos a leer un pasaje donde la Biblia lo dice. Juan 7 y el versículo 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Aquí encontramos que Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta judía del año. Y es el 8º día de la fiesta, porque la fiesta duraba 7 días y luego se le añadió un día más. Era el gran día de la fiesta, la celebración final de la fiesta de tabernáculos. Y Jesús está en Jerusalén. Y fíjense lo que dice Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién dice Jesús que es la roca aquí? Él está diciendo: yo soy la roca, y si alguien tiene sed, ¿qué? Venga a mí para beber. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos que esto está hablando del día del Pentecostés? Escuchen bien lo que sigue diciendo en el versículo 38. El que cree en mí,
Es decir, el que tiene fe en mí, el que confía en mí. Como dice la Escritura, ahora escuchen con cuidado lo que dice. Como dice la Escritura, de su interior, algunas versiones dicen de su corazón, correrán ríos de agua viva. Yo no sé si ustedes están captando lo que está diciendo esto. Jesús dice, vengan a mí y beban. Y cuando ustedes beben, ustedes se van a convertir en un manantial de agua. Del corazón de ustedes van a salir aguas vivas. Es decir, Jesús está declarando, vengan y beban, y cuando ustedes beban de la fuente, ustedes se convertirán en una fuente. ¿De qué estaba hablando Jesús? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu. Aquí está la explicación. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué iba a pasar con los que creyesen en Él? ¿Iban a recibir qué cosa? El Espíritu. Ahora escuchen, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y cuándo es que Jesús fue glorificado? En el día del Pentecostés, cuando Jesús fue entronizado como Rey del reino de la gracia. ¿Están captando lo que está diciendo aquí? Jesús está diciendo, yo soy la roca. De mí van a correr ríos de agua viva en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo. Y los que beban, los que creen en mí y beban esa agua, luego ellos se van a convertir en un manantial para que otros también puedan venir y beber el agua que sale de su corazón. Permítame darles otra ilustración para que podamos entender cómo funciona esto. El Señor Jesucristo declaró, yo soy la luz del mundo. Pero es interesante que Jesús también declaró, si quieren la referencia para eso es Juan 9:5 y Juan 8:12, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús en Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces la pregunta es, ¿quién es la luz del mundo? ¿La luz del mundo es Jesús o la luz del mundo somos nosotros? Porque en un lugar Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en otro lugar dice, vosotros sois la luz del mundo. Les explico cómo sucede esto. Quiero que se imaginen una noche clara en San Cristóbal. Salen a la calle, miran hacia el cielo y ven ahí en el cielo una luna grande, llena, romántica. Y cuando ven esa luna tan bonita, dicen, ¡ay, qué hermosa está la luna esta noche! Solamente es parcialmente cierto eso. ¿De dónde viene la luz de la luna? Del sol. ¿Tiene el sol luz, sí o no? ¿Tiene la luna luz? Claro que sí. Pero el sol tiene luz original, mientras que la luna refleja la luz del sol. Jesús es como el sol. Y cuando Jesús brilla sobre nosotros, nosotros tenemos el deber de impartir la luz, como la luna imparte la luz del sol a la tierra, la luz que recibe del sol. Es otra forma de decir que cuando bebemos el agua de la salvación, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y entonces nosotros llegamos a ser fuentes de salvación para otras personas.
Es decir, que el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue la señal de que Dios había aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Noten lo que dice en 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13. Fíjense que el agua representa el Espíritu Santo que fue derramado en el día del Pentecostés. Dice allí, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿a qué? A beber de un mismo Espíritu. Cuando bebemos del agua, nosotros llegamos a ser fuentes de agua. Cuando recibimos el Espíritu Santo, en la salvación nosotros compartimos la bendición que nosotros hemos recibido. Si nosotros no tenemos agua que dar, es porque no hemos bebido de la fuente del agua. Si nosotros no tenemos luz para reflejar, es porque no tenemos una conexión con la fuente de la luz. Si nosotros no sentimos ese deseo intenso de testificar a otras personas en cuanto a la experiencia de salvación que Dios nos ha dado a nosotros, entonces nosotros no hemos bebido del agua y no tenemos la luz recibida del Señor. Pero hay una segunda historia de la roca. Vayan conmigo a Números, el capítulo 20. Números, el capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 7 al 11. Números 20 y el versículo 7 al 11. Hay una diferencia entre este pasaje y el primero. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y ahora escuchen esto. Y hablad a la peña. ¿Le dijo que golpeara la peña? No, la segunda vez debía ¿qué? Hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora Moisés estaba ya que se le había agotado la paciencia. Habían pasado casi 40 años. Y ya Moisés dice, suficiente es suficiente. Este pueblo rebelde que no hace sino quejarse de Dios, ya no lo soporto más. Y la Biblia dice que en vez de hablarle a la roca, para pedirle a la roca que diera su agua, Moisés levantó su vara y golpeó de nuevo la roca 2 veces. El pecado fue tan grave que Dios excluyó a Moisés de la tierra prometida. Y cuando yo era niño, yo recuerdo que a veces pensaba, oye, pero ¿por qué fue Dios tan drástico en el castigo de Moisés? Si él había pasado 40 años en el desierto, anhelaba entrar con su pueblo a Canaán, ¿por qué es que Dios fue tan drástico en su castigo? Y luego leí esta cita de Patriarcas y Profetas, página 442. Patriarcas y Profetas 442. Aquí se explica por qué fue tan terrible su pecado. Dice, por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez.
¿Cuántas veces tenía que sufrir Jesús bajo el castigo de la justicia divina? Una sola vez. Y luego declara, la segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Arruinó el simbolismo que Dios quería enseñar. Que si queremos hoy el Espíritu Santo, Jesús no tiene que morir de nuevo, porque eso lo hizo según el libro de Hebreos de una vez por todas. No muere más. Si queremos recibir el Espíritu Santo hoy, que ya fue derramado en el día del Pentecostés y que está disponible porque Cristo murió, lo único que tenemos que hacer es pedir en oración el Espíritu Santo. Eso es lo que declaró Jesús en Lucas 11 y el versículo 13. Lucas 11 y el versículo 13. Dice, hablando Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pedid y se os dará, dijo el Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice que Jesús no muere de nuevo. Y ahora les voy a decir algo solemne e importante. La Iglesia romana enseña que en cada misa se sacrifica a Jesús de nuevo. Por eso se conoce como el sacrificio de la misa. Ese es el mismo pecado que cometió Moisés, porque da la impresión de que Jesús tiene que seguir muriendo y muriendo y muriendo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió, murió de una vez por todas. Si Dios excluyó a Moisés de la tierra prometida, claro, se arrepintió de su pecado. ¿Cómo se siente Dios cuando la iglesia hoy enseña que Jesús tiene que ser sacrificado vez tras vez tras vez en el sacrificio de la misa? Ahora queremos hablar un poco más sobre lo que ocurrió en el día del Pentecostés. El Señor Jesucristo, como hemos estudiado, vino a esta tierra primordialmente para dos cosas. En primer lugar, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir una vida perfecta. En segundo lugar, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para sufrir la muerte. ¿Por qué? La muerte por el pecado. Vino a vivir por todos los seres humanos y vino a morir por todos los seres humanos. Vino a vivir y a morir en nuestro lugar. Y cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz, tenía una vida perfecta y tenía una muerte por el pecado disponible para cada ser humano en el planeta Tierra. Es decir, tenía ciertos beneficios que ahora el Señor Jesucristo podía darle a aquellas personas que vienen a Él con fe. Ahora, el santuario ilustra los pasos en la obra de Jesús. Generalmente cuando estudiamos el santuario, comenzamos en el atrio, en el altar del sacrificio. No debemos comenzar en el atrio, en el altar del sacrificio. Tenemos que comenzar en el campamento, donde vivían los pecadores. Antes que Jesús muriera, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Jesús primero tenía que vivir una vida perfecta, tenía que vivir una vida sin pecado para que pudiera ser una víctima sin mancha en su sacrificio. Es decir, primero vino al campamento del santuario y allí fue tentado en todo como nosotros, sin pecado, vivió una vida perfecta en lugar de todos los seres humanos. Luego el Señor Jesucristo fue al altar del sacrificio. En el altar del sacrificio se colocaban las víctimas que habían sido sacrificadas. Eso representa ¿qué aspecto de la obra de Cristo? Representa su muerte en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. En el campamento vivió por todos, en el altar del sacrificio murió por todos, y luego en el lavacro o en la fuente que ustedes pueden ver aquí, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, porque al lavacro se le llama el lavacro de la regeneración. Es decir, el lavacro representaba la resurrección de Cristo. Vivió en el campamento, murió en el altar y en el lavacro resucitó de los muertos. Ahora yo pregunto, ¿a dónde fue Jesús después de su resurrección? ¿Saben lo que dicen la mayoría de los cristianos? Que el Señor Jesucristo se fue directamente al lugar santísimo. Es decir, del atrio, el Señor Jesucristo saltó por encima del lugar santo y se metió directamente al lugar santísimo. Eso no cuadra con el simbolismo del santuario, porque después del campamento, el altar del sacrificio y el lavacro, ¿cuál era el siguiente lugar a donde el sacerdote ministraba? El sacerdote ministraba ¿dónde? En el lugar santo del santuario. Es decir, el Señor Jesucristo vivió, murió, resucitó y luego el Señor Jesucristo entró al lugar santo del santuario. Ahora yo quisiera que ustedes busquen en su Biblia Apocalipsis el capítulo 4. Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5, y vamos a analizar algunas cosas muy interesantes aquí. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis encontramos a Dios el Padre sentado en un trono en el lugar santo. La Biblia dice que alrededor de ese trono habían 24 tronos, a donde estaban sentados los 24 ancianos. Y aunque no tengo tiempo de comprobarlo aquí, los 24 ancianos representan los representantes de los mundos que nunca pecaron. Cada mundo que no pecó tiene un representante en el gran concilio celestial. En medio del trono estaban 4 seres vivientes con 6 alas que se identifican en Isaías 6 como serafines. Es decir que en el capítulo 4 de Apocalipsis está el Padre sentado en el trono, están los representantes de los mundos alrededor del trono, están los serafines y creo también los querubines, porque son muy parecidos, allí también, en medio del trono, y quiero que noten lo que está delante del trono. Apocalipsis 4 y el versículo 5. Dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y ahora escuchen bien. Y delante del trono ardían 7 lámparas ¿de qué? ¿De qué eran las lámparas? 7 lámparas de fuego, las cuales son los ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. ¿Saben quién más estaba allí? El Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿el Espíritu Santo entonces son 7? No. El número 7 en la Biblia representa ¿qué cosa? Representa plenitud.
totalidad. Es decir, delante del trono estaba la plenitud del Espíritu Santo. Y allí en el capítulo 4, ustedes pueden escuchar los himnos de los que están cantando. Están cantando en honor a Dios el Padre que está sentado en el trono, porque Él es el creador. En el capítulo 4 no aparece Jesús. En el capítulo 4 no aparece la hueste angélica. En el capítulo 4 solamente está el Padre, solamente están los representantes de los mundos, los querubines y los serafines y el Espíritu Santo delante del trono. Pero en el capítulo 4 no está Jesús, ni tampoco está la hueste de millones de ángeles. Y por lo tanto uno se pregunta, ¿a dónde estaba la hueste angélica y a dónde estaba Jesús? No tenemos que esperar mucho tiempo para la respuesta, porque en el capítulo 5 llega Jesús con la hueste angélica ante la presencia del que está sentado en el trono. Noten lo que dice Apocalipsis 5 y el versículo 6. Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 6. Ahora llega Jesús con la hueste angélica. Yo pregunto, ¿a dónde estaba la hueste angélica? La hueste angélica había venido a la tierra para buscar ¿a quién? Para buscar a Cristo. Y ascendieron al cielo y ahora entran ante la presencia de Dios en el lugar santo. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 5 y el versículo 6. ¿Cómo se presenta Jesús? Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero, ¿en qué condición? Como inmolado. ¿Qué representa ese cordero? ¿Representa a quién? A Cristo. Yo pregunto, ¿está vivo? Cuando Juan lo ve, ¿está vivo? Claro que sí, porque dice que se mueve hasta donde está el anciano de grande edad. Es decir, ahora se presenta Jesús y se está presentando como ¿qué? Como el cordero que recién fue sacrificado. ¿A dónde fue sacrificado? En la tierra, pero ahora está en el cielo. Y se presenta delante de sus padres, de su padre, como cordero inmolado. Y ahora quiero que noten un detalle muy interesante. En el capítulo 4 dice que los 7 espíritus estaban allí delante del trono. Pero cuando Jesús se presenta como cordero inmolado, algo pasa con los 7 espíritus. Noten lo que declara allí en Apocalipsis 5 y el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Pero ahora escuchen bien, los 7 espíritus de Dios ¿qué? Enviados por toda la tierra. ¿Qué momento está describiendo este versículo? Jesús se presenta como cordero y dice, Padre, mira las señales de los clavos en mis manos, en mis pies, en mi costado y en mi sien. Padre, ¿fue suficiente mi sacrificio? ¿Sí o no? Y el Padre acepta el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo demuestra Dios que aceptó el sacrificio? Enviando el Espíritu Santo, ¿dónde? El Espíritu Santo a la tierra. Es decir, en el día del Pentecostés, cuando se vieron las lenguas de fuego
era un anuncio terrenal. Se estaba anunciando: Jesús se presentó como el Cordero inmolado y el sacrificio ha sido aceptado y el fuego es la señal de que el sacrificio fue aceptado. Y ahora puede comenzar el servicio de Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial. Elena White describe esta escena de una forma espectacular en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes. Deben leer esas 3 páginas esta noche cuando lleguen a sus casas. Eso es una escena extraordinaria. Dice ella que los ángeles están cantando el Salmo 24. Ha abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y en forma antifonal, los que están adentro dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? Y entonces los que están llegando con Jesús dicen: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y están cantando este himno. Y luego dice Elena White que se abren los portales de la ciudad celestial y Jesús entra en medio de una explosión de armonía triunfante. No de ruido desconcertante, de armonía triunfante, música armoniosa. Y luego dice ella que Jesús levanta las manos y le dice a todos los que están cantando: silencio, no canten. Dice ella que luego entra ante la presencia de su Padre, le muestra sus 100 heridas, le muestra sus manos heridas, le muestra su costado herido, sus pies lacerados, y le dice a su Padre: Padre, he caído bajo la vara del juicio divino. Padre, yo quiero tener la absoluta seguridad de que mi sacrificio es suficiente para traer a todo mi pueblo al cielo algún día. Padre, mi sacrificio fue suficiente, ¿sí o no? Y el clímax de la escena es cuando el Padre dice allí: abraza a su Hijo y dice: es suficiente. Y entonces el Padre da la orden y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y el cielo prorrumpe en una explosión de armonía triunfante. Y cantan el himno: digno es el Cordero. Ustedes pueden leerlo en Apocalipsis, el capítulo 5, 9 al 11. Millones de ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, inclusive los que resucitaron y ascendieron con Jesús, todos alaban a Jesús. Y luego el Señor Jesucristo es investido como sumo sacerdote. Y de eso vamos a hablar mañana. Si ustedes creen que esto está bueno esta noche, no se pierdan mañana. Porque el tema de mañana es uno de mis favoritos. Es espectacular. Porque vamos a hablar de otro evento que sucedió en el cielo antes del día del Pentecostés: la investidura de Jesús como sumo sacerdote. Así que ahora Jesús, el Padre anuncia que aceptó el sacrificio, derrama el Espíritu Santo, el fuego en la tierra anuncia que el sacrificio ha sido aceptado. Y ahora el Señor Jesucristo empieza a aplicar a los individuos que vienen a Él con fe los beneficios de su obra terrenal. Es decir, ahora la gente puede venir a Jesús y decir: Señor Jesús, mi vida es un desastre. Yo he sido desobediente a la ley. Yo no tengo justicia que ofrecer. Yo merezco la muerte. Ah, pero Señor Jesús, tú viniste a la tierra y tú viviste la vida que Dios exige que yo viva. Y tú moriste la muerte que Dios exige que yo muera. Señor Jesús, estoy triste de mis pecados, me arrepiento, confieso mis pecados, soy miserable pecador. Señor Jesús, por favor, toma tu vida
y toma tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Y en ese momento el Señor Jesús toma su vida que vivió en la tierra y la muerte que murió en la tierra y me los pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Esos son los beneficios de la expiación de Jesús. Elena G. de White captó esto. Se critica mucho a la hermana White. Las críticas son tonterías, detallitos que la gente busca, pero la gente pierde de vista los grandes temas que abarca Elena G. de White. Y quiero decirles que mañana en el radio de 8 a 9 vamos a hablar, Dios mediante, del espíritu de profecía. ¿Cuántos escucharon esta mañana sobre el sábado? Gloria a Dios, unos cuantos. Mañana de 8 a 9 vamos a hablar del espíritu de profecía. Fíjense cómo Elena G. de White captó este asunto. Historia de la Redención, página 405. Dice ella, inspirada por el Espíritu Santo: el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había, escuchen bien, el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Y esos beneficios son su vida perfecta y su muerte por el pecado. Es decir, a partir del día del Pentecostés, el santuario está abierto para recibir clientes arrepentidos, que vienen a Jesús confesando sus pecados y reclamando la vida y la muerte de Jesús como suyos. Jesús no podía derramar los beneficios de su expiación sin haber ganado primero esos beneficios por la obra que hizo en la tierra. Ahora, una o dos cosas más antes de terminar nuestro estudio esta noche. En el día del Pentecostés, Dios derramó su Espíritu Santo sobre sus discípulos. Yo pregunto, ¿sus discípulos se habían arrepentido? ¿Habían confesado sus pecados durante los 10 días antes del día de Pentecostés? ¿Habían reclamado la justicia de Cristo su Salvador? Claro que sí. ¿Y qué derramó? Es decir, ellos habían bebido el agua de la salvación. Pero ahora ellos debían hacer ¿qué cosa? Ellos habían bebido de la fuente y ahora ellos debían ¿qué? Ellos debían ser fuente a otros. Noten lo que dice Hechos 1 y el versículo 7 y el versículo 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen bien. Pero recibiréis poder. ¿Saben uno de los problemas del mundo cristiano hoy? Ellos creen que el poder del Espíritu Santo es para su propia edificación personal, para sentirse bien, para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no fue dado para beneficio nuestro. Si nosotros hemos bebido de la fuente, ahora nosotros llegamos a ser fuente. Fíjense lo que sigue diciendo. Recibiréis poder. Ahí bebemos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora escuchen. Y me seréis testigos. Es decir, beben, reciben poder y luego ¿qué hacemos? Me seréis testigos. ¿De qué valía que Jesús comenzara su obra en el santuario si nadie lo sabía?
Los discípulos lo sabían, pero ahora era necesario anunciar en todo el imperio romano que Jesús había vivido, que Jesús se había muerto, y si venían arrepentidos podían beneficiarse de lo que Jesús había hecho. Lo que ellos recibieron ahora debían impartirlo. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Anuncien que el santuario está abierto y hay perdón por el pecado. Se puede reclamar la vida y la muerte de Cristo. El fuego indica que el Espíritu Santo ha sido derramado para proclamar el Evangelio con poder. Quiero terminar en esta noche relatándoles una historia que ilustra lo que hemos hablado en esta noche. Un día, en una historia que se halla relatada en Juan 4, el Señor Jesucristo vino y se sentó cerca del pozo de Jacob. Era mediodía. Se acerca una mujer que conocemos como la mujer samaritana a sacar agua. En Israel la gente no saca agua a mediodía porque está haciendo demasiado calor, pero ella vino a mediodía porque tenía una vida turbia e inmoral y le daba pena encontrarse con gente. Y ahí Jesús estaba sentado. Y le dice este judío a la mujer samaritana, dame agua de beber. Y la mujer dice, ¿cómo es que tú siendo judío le pides a una mujer samaritana agua de beber? Y quiero que noten que en esta historia el concepto que tiene la mujer de Cristo crece cada vez. Al principio Jesús es un judío. Luego ella dice, yo creo que tú eres un profeta, y termina diciendo, yo creo que tú eres el Mesías. Crece en su apreciación de Jesús. Y el Señor Jesucristo entonces le dice a la mujer, Juan 4, 13 y 14, escuchen bien, Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahora escuchen bien, mas el que bebiere del agua que yo le daré, futuro, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo primero que se hace? Beber, ¿verdad? El que bebiere, dice, no tendrá sed jamás. Y ahora escuchen, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bebes de la fuente y tú llegas a ser una fuente. Es lo que Jesús está diciendo. Ese día la mujer fue salva. No se había derramado el Espíritu Santo, pero ella entendió lo que Jesús estaba diciendo. Aceptó la promesa y se salvó. ¿Sabe qué hizo la samaritana? Se fue al pueblo donde vivía, a Sicar. Y ya no tenía vergüenza, ya no le importaba su vida inmoral. Le dice a los habitantes, mire, ustedes tienen que venir a escuchar las palabras de este hombre que acabé de conocer. Yo creo que es el Mesías. Me dio agua de vida. Y esta mujer se trajo a todo el pueblo de Sicar, a donde estaba Jesús. Mientras la mujer viene con los habitantes de Sicar para escuchar y conocer a Jesús, los discípulos a quienes Jesús había enviado para comprar algo de comida, regresaron y le dijeron a Jesús, aquí trajimos la comida que nos mandaste a comprar. Y Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y concluir la obra que me ha dado. Y los discípulos, torpes como siempre, dijeron, debe ser que alguien le trajo comida. Y luego Jesús les explicó lo que quería decir. Dijo, ¿ustedes no han oído que hay 4 meses hasta la cosecha? Dicen, no.
No hay 4 meses hasta la cosecha. Miren los campos. Están blancos, listos para la cosecha. Jesús no estaba apuntando a campos de trigo ni de cebada. Jesús estaba apuntando hacia esta mujer que venía con todo el pueblo de Sicar a escuchar las palabras de Jesús. La mujer que bebió se constituyó misionera. Leo para terminar una cita donde la hermana White comenta esta historia. Esto se encuentra en el Ministerio de Curación 69 y 70. Nuestra última cita. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo otros a él. Ahora escuchen. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Saben que muchas veces los adventistas decimos, bueno, la obra es difícil ahora, pero cuando caiga la lluvia tardía vamos a hacer una obra grande. Los discípulos también pensaban lo mismo. Escuchen lo que sigue diciendo. Los discípulos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quienes ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Ahora viene la famosa cita que todos conocemos. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebió no puede guardar el agua por dentro. En otras palabras, dice ella, el que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. ¿Entendieron lo que estudiamos esta noche? Hermanos y hermanas, si cada uno de nosotros en verdad conociéramos personalmente a Jesús y fuéramos misioneros, no estaríamos más en este mundo. Pero es la indolencia y la insolencia inclusive del pueblo de Dios, la flojera espiritual. Nos hemos beneficiado de la salvación y la hemos acaparado. Y no nos damos cuenta que la salvación que entra es la salvación que debe salir. Dios quiera, mis hermanos y hermanas, que nosotros tomemos a pecho lo que hemos estudiado esta noche. El poder está allí. Cristo no tiene que morir de nuevo. El Espíritu Santo está nada más esperando, por medio del ministerio de los ángeles, ayudarnos en la obra de la evangelización, para que podamos contarle al mundo que Jesús está en el santuario, que podemos venir a Él arrepentidos, confesando nuestros pecados, con fe en Jesús, para recibir pleno perdón, para ser aceptados en el amado. Oremos. Padre, esta noche hemos estudiado un poco más sobre lo que sucedió en el día del Pentecostés. Tu Espíritu Santo está disponible. Desde el día del Pentecostés, allí está. Ya las condiciones se han cumplido, el sacrificio fue hecho y aceptado. Tú lo anunciaste con fuego del cielo. Lo único que tenemos que hacer hoy es venir arrepentidos a Jesús, confesar nuestros pecados, reclamar su justicia
y recibir el poder de tu Santo Espíritu para proclamar el Evangelio con poder. Padre Celestial, si hay alguien aquí en esta noche que no ha tenido esta experiencia, te ruego que al regresar a nuestros hogares, que podamos reflexionar sobre lo que hemos estudiado y podamos orar para tener esta experiencia. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por acompañarnos al regresar a nuestros hogares, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.